Muy buenos días amigos, soy Absalón San Clemente, otra vez aquí en este proceso conciencial, tratando de que hagamos un despertar de conciencia porque realmente prácticamente nuestra experiencia de vida está para ello. Hoy quiero prácticamente tocar una explicación, yo quiero dar una argumentación de términos porque veo que la gente se me confunde cuando hablo de varios términos. Por ejemplo, quiero explicar qué es el inconsciente. El inconsciente es, haga de cuenta, una zona totalmente oscura, una zona totalmente como un cajón cerrado, oscuro, donde las personas almacenan una información que ha llegado por diferentes medios, bien sea por relaciones con sus padres, bien sea por observación de actitudes del entorno donde están viviendo, de la escuela, de la familia, de la sociedad. Los niños prácticamente absorben de forma inconsciente, no se dan cuenta todo tipo de información porque supuestamente necesitan, entre comillas, una personalidad, algo que los identifique. Entonces empieza el proceso de imitación. Me parece esto tan delicado porque los padres tienen que darse cuenta de qué están transmitiendo con sus acciones, con sus expresiones, con sus comportamientos, porque los niños están observando para imitar y son fieles copiadores. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta ellos que están copiando y que prácticamente necesitan, entre comillas, identificarse. Bueno, los niños que no conocen realmente el mundo inconsciente lo hacen, pero hay ciertos niños que ya saben lo que tienen que hacer y no copian informaciones más, vienen a darnos clase, que son los niños índigo, pero esos niños son personitas que vienen con una alma ya, con una experiencia de vida y con una sabiduría innata impresionante, y vienen a darnos clases magistrales antes a los adultos y conocen todo lo que está sucediendo, el manejo energético, el manejo cuántico, cualquier tema que tú dialogues con ellos, ellos te van a, mejor dicho, dar la clase a ti, porque vienen de ese mundo que se llama mundo cuántico espiritual y tienen clarísimo, clarísimo todos sus procesos de los cuales ya han tenido experiencia, porque identifican claramente dónde vivieron antes, cuál fue su experiencia de vida anterior, y en el presente ellos no se dejan transmitir información inconsciente. Pero son casos especiales y son los niños índigo. Entonces el inconsciente es una programación que se hace y nuestros padres nos programan de todas formas, hablando y sin hablar. Hay que ser muy cuidadoso porque yo como padre voy a transmitir una información y esa información la va a reproducir mi hijo. Entonces por eso me parece a mí aterrador cuando los padres dicen busquémosle un psicólogo a este niño porque tiene unos problemas. Sentido lógico sería, yo voy a dialogar con mi psicólogo porque yo estoy transmitiendo una información inadecuada a mi hijo que se está reflejando en su comportamiento. La gente nunca hace la reflexión como debe ser adecuadamente. El otro tema es el famoso subconsciente. La gente confunde esos términos de inconsciente y subconsciente. Todo el mundo revuelve esos términos. El subconsciente es una parte muy interesante que tenemos los seres humanos donde yo soy algo consciente, o sea, mi parte ya no es tan oscura, sino que soy algo consciente y de pronto cuando me he expresado mal hago corrección en el segundo o en el instante o después me doy cuenta que fue inadecuado el término que utilicé o la expresión o la actitud y hago corrección. O sea, estoy en un proceso no tan oscuro, no tan automático y puedo manifestar y hacer un pequeño control en conciencia, entre comillas, en conciencia muy, muy sutil de algún comportamiento del cual yo me estoy arrepintiendo o alcanzo a tener el control y no digo la palabrota que pretendía decir. Ese es el subconsciente. Y el mundo consciente, la conciencia, es el que vive en el aquí y en el ahora, en el presente continuo y está en estado de alerta, en total alerta frente a la situación que está viviendo como experiencia de vida en el presente, para no cometer ningún error. Sabe cómo va a analizar, se observa a sí mismo, primero que todo, y observa el escenario y sabe cómo se va a comportar porque no quiere cometer errores. Y esa es la intención. Nosotros estamos para trascender e ingresar
realmente el poder supremo que es el mundo de la conciencia. Y prácticamente el trabajo psicoterapéutico es hacer consciente lo inconsciente. Bueno, entonces mis queridos amigos, son términos que tenemos que empezar a manejar. Hay otros términos que la gente se está confundiendo demasiado, que es el término del alma y del espíritu. Esto lo tienen totalmente confundido. El espíritu es prácticamente esa energía de conexión que nos permite la vida, que ingresa a nuestro cuerpo. Y el alma es una derivación de ese espíritu. Y ese alma ya viene de una experiencia de vida anterior. Entonces, como quien dice, vengo a complementar un cursillo de una vida anterior. Entonces, por eso encontramos almas fuertes y almas débiles, o almas totalmente anuladas, que se van a programar muy fácilmente. Hay almas que no permiten que se le programe ninguna información tan fácilmente. ¿Por qué? Porque han tenido una experiencia anterior, una experiencia de vida anterior, y han avanzado en su proceso conciencial. Entonces, cuando ingresan dicen, no, la información que me está transmitiendo, que son los niños índigo, no es adecuada, no es correcta, creo que esto es lo correcto. Pero esas almas débiles, cualquier información que reciban, prácticamente la asimilan, la reproducen y siempre la van a manifestar, la van a proyectar. Cuando ya llegan a mayores, ni siquiera se dieron cuenta de que fueron simplemente inconscientes y que su alma fue tan débil que se dejó programar tan fácilmente. Las almas débiles y el inconsciente viven mucho del momento, o sea, busca su felicidad en cualquier tipo de experiencia sabiendo que son cortas. Por ejemplo, el mundo de los tóxicos, el mundo de las experiencias fuertes, como llaman ellos, arrojarse por un edificio y tratar de encontrar un momento de felicidad. Viven momentos cortos, no se dan cuenta que en el mundo de la conciencia, cuando yo soy consciente al 100%, es donde encuentro la conexión con mi creación y soy totalmente feliz. Y lo hago a través de la meditación. Entonces, alma es muy diferente a espíritu. El alma ya es una derivación espiritual que ya ha tenido una experiencia de vida. Y el espíritu es simplemente esa conexión directa con la fuente. Con esa fuente o campo unificado que todos llamamos, o Dios para muchas personas. Entonces, teniendo claro todos estos términos, ya podemos hacer procesos de trabajo porque la gente está totalmente confundida con esos términos. Yo voy a tener unos talleres muy próximos, todo eso lo voy a anunciar, donde vamos a explicar cómo se programa el inconsciente del ser humano. O sea, cómo se da ese proceso de programación. Y ojo, cómo del transgeneracional nosotros también recibimos una información y cómo se transmite esa información a nivel genético. Porque todo tipo de acción que nosotros, los seres humanos, estemos ejecutando, transmite una información y esa información se va a recibir y se le va a dar continuidad. Entonces, de ahí está el proceso. Hay que analizar precisamente muchos detalles. Primer detalle, el transgeneracional. Es importantísimo estudiar todo el proceso transgeneracional. ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Cómo fueron sus comportamientos? Los que no tuvieron sus padres tienen que preguntar. ¿Cómo fueron sus abuelos? Las relaciones entre sus abuelos, sus tíos, sus parientes, sus bisabuelos. Y el transgeneracional anterior que se llama Chosno, que también prácticamente es como una tercera, cuarta generación. También hay que analizarlo porque de ahí viene una información que se está reproduciendo de forma inconsciente y nosotros estamos precisamente para sanar esa información que viene inadecuada y enfermedades, inclusive enfermedades que yo puedo tener una herencia de un gen recesivo de cualquier enfermedad y si continúo con mis estilos de vida que tenían mis ancestros, por lógica voy a tener los problemas. Conozco mucha gente que están tan inconscientes que por ejemplo tiene problemas de adicción al cigarrillo. Y entonces uno le pregunta, ¿y tu madre de qué ha muerto? Dice, mi madre murió de un cáncer en el pulmón. Y ve a la madre que se muere en cáncer en el pulmón y él es un adicto al tabaco, al cigarrillo. Y le pregunta a uno, y tú dices, no, yo sé, de algo se tiene que morir uno. O sea, son tan inconscientes, son tan automáticos que viendo, observando y no hacen el despertar de conciencia. Porque estamos para parar, para detener todos los procesos inadecuados.
El proceso de trascendencia, de crecimiento espiritual se logra cuando observamos esa experiencia, porque si no somos conscientes nos toca repetir de forma álmica, nos toca repetir el ejercicio. Es como cuando uno va a un colegio o a una universidad y no pasó el primer nivel, no lo aprobó, no le puso cuidado, fue totalmente elevado en la clase, no le puso cuidado y le toca repetir el cursillo hasta que lo aprenda. Y así nos toca a nosotros. Cuando estamos totalmente inconscientes, viviendo mucho el mundo de las formas, de la materia, y tenemos sufrimiento, y tenemos estrés, y tenemos enfermedad, y tenemos una cantidad de problemas, no vinieron sino a sufrir, esas personas, si no hacen su despertar de conciencia, les toca volver otra vez a repetir el cursillo. La energía se transforma, no desaparece. Esto es prácticamente un paradigma muy cierto, que lo decía Albert Einstein hace muchos años, y que es una realidad, y que no tenemos más que darle vuelta a esto. Nosotros volvemos otra vez a hacer el cursillo, y nuestra alma vendrá con un proceso de trascendencia, le llamamos alma fuerte, o un proceso de no trascendencia, alma débil. Eso depende de nosotros. Por eso ese despertar es tan importante. O si no, yo permito que mi energía, porque todo es un campo energético, se lo obsequio a un sistema que me va a administrar de las narices y me va a decidir cómo hablar, cómo vestir, y la gente se pone la ropa que salió en la televisión y la gente se expresa porque se dijo esto en la televisión, o la gente, ahorita que estamos observando ese fenómeno de las Kardashian, que esa gente que no hace nada sino que le firman su vida, que salió con unas chanclas peludas, entonces todas las mujeres salen con chanclas peludas. O sea, ese es el principio de involución, el principio de inconsciencia que tiene la gente. Cuando las personas repiten comportamientos simplemente porque están vacíos y se creen que no son nadie, entonces necesitan llenar y están todavía en ese proceso tan infantil de llenar sus procesos, entonces repiten comportamientos de vestido, de comportamientos, de acciones, de consumo de tóxicos, de todo lo que estamos entre comillas viviendo. Entonces no avanzan, lo único que hacen es tener un libertinaje y sufrir. Entonces estamos para despertar, mis queridos amigos, y estos términos había que dejarlos claros, porque es muy importante darse cuenta, hacer el despertar, que tú has venido a este mundo es a trascender, no a repetir el cursillo, que no lo quisiste realmente observar, porque tienes ojos y no ves, tienes oídos y no escucha, y tienes boca y habla cosas que no tienen sentido, y vives a través de bla 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 bla, como si tuvieras 500 bocas, y nunca realmente vas al punto que tienes que ir, a ese punto realmente interno, que es el que te orienta y del cual has venido y del cual tienes que volver. Y que la experiencia de vida que nosotros tenemos, que es muy corta, entre comillas, ¿no? Dependiendo, si somos inconscientes nos vamos a enfermar muy fácilmente, metiendo tóxicos, no haciendo deporte, no cuidando el empaque, nos vamos a enfermar muy fácilmente, o vamos a ser adictos a los medicamentos y a los médicos y toda esa cantidad de traumas. Uno observa personas de 40, 50 años que parecen ancianos de 70, 80, 90 andando con bastones. Es impresionante, que no son conscientes, no son lúcidos. Y a través del dolor les toca aprender el cursillo, a través del sufrimiento y a través del atraso. Entonces, a despertar, mis queridos amigos, los invito a que tengan una actividad de conciencia, que entiendan todos estos términos y que se den cuenta que ustedes no vinieron a estorbar ni a molestarle la vida a nadie, sino para ser felices y trascender y sanar las experiencias anteriores. Espero que esto le quede muy claro. Los quiero mucho y los respeto, porque tú también soy yo. Hasta luego, mi querido amigo. Hasta luego. Chao.